brevemente. El- Estamos viendo en la cultura, en la sociedad, voces que se levantan y que afirman y con tanta severidad, con tanta seguridad, cosas que ni son científicas ni se han comprobado, sin embargo lo dicen con tanta convicción que se ha vuelto, bueno, el publicista de los alemanes, Goebbels, él acuñó una frase que se ha repetido y ahora en política es mucho más cierto: repite una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad. Algo así está sucediendo en nuestra sociedad. Estamos escuchando frases, palabras, conceptos, tanto que nuestros jóvenes que lo escuchan desde pequeños, va a llegar el momento en que van a decir: no, es que así son las cosas. Y los cristianos, poco a poco la cultura quiere acallar nuestra voz, quiere silenciar nuestra voz diciendo que es una idea, es una creencia. Y parte de ese argumento es por lo que celebramos hoy, por lo que recordamos hoy, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección es central en el cristianismo, en nuestra fe. La resurrección no es periférica, es central, es lo más importante, que se levantó de la muerte. Porque si Jesús no se levantó de la muerte, entonces no sería más que un maestro, un profeta, alguien que intentó o hizo cosas buenas, enseñó cosas buenas, pero solamente ahí vivió, murió y nada más. Pero si se levantó de la muerte, entonces hay que tomar en serio todo lo que dijo. Por eso el mensaje central del cristianismo es la resurrección de Jesús. No se puede desechar a nuestro antojo. El apóstol Pablo lo dice así: 1 Corintios 15, 14 y 17. Pero antes de leer la palabra vamos a orar. Padre, es tu palabra, tú has dicho que no regresa vacía, que cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor, que cumpla su propósito en el nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Corintios 15, 14: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. Lo que está diciendo Pablo es: si Jesús no resucitó, dejemos de hablar de él. Porque los cristianos no solo compartimos sus enseñanzas, no compartimos sus ideales, no compartimos su muerte en una cruz. Miles murieron en una cruz. Los cristianos compartimos que Jesús resucitamos. Eso es el mensaje principal del cristianismo, y en la reunión de las 11 veremos la importancia de esto que sucedió. Ahora, ¿por qué hablamos de un hombre que volvió de la muerte a la vida? Una vez más, porque si no resucitó, entonces lo que dijo no tiene validez. Si no resucitó, entonces no es hijo de Dios. Si no resucitó, no es el unigénito hijo de Dios. Si no resucitó, entonces no perdona pecados. Si no resucitó, entonces nuestros pecados aún no han sido perdonados. Porque, ¿por qué creemos que sí es el hijo de Dios? Porque resucitó. ¿Por qué creemos que sí puede? ¿Cambio de micrófono? Okay. ¿Anaranjado o azul? Apagado. Okay. ¿Desde el principio? No. ¿Por qué creemos que sí es el hijo de Dios? ¿Y por qué creemos que sí puede perdonar pecados? Porque Él dijo que daría su vida y la volvería a tomar. Y así sucedió. Por eso entonces creemos todo lo que dijo. Ahora, no creemos que se levantó de la muerte porque la Biblia lo dice. Ahí esto sí así. No creemos que Jesús se levantó de la muerte porque lo dice la Biblia. Porque la Biblia ya sabemos que es un compendio de libros, biblos.
La Biblia es una colección de manuscritos escrito por más de 40 autores a lo largo de 2000 años, y 24 de estos libros que están en lo que se conoce como Biblia, 24 de esos libros fueron escritos por personas que convivieron con Jesús, que lo conocieron, que platicaron con él, que lo vieron ser puesto en una cruz, pero también lo vieron levantarse de la muerte. Entonces creemos que Jesús resucitó porque personas que vivieron en Jerusalén cuando todo esto sucedió lo registraron, y manuscritos han sobrevivido el paso del tiempo. Está Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos. Mateo no era religioso. Es más, había abandonado el judaísmo, era enemigo, porque Mateo trabajaba para los romanos para hacer dinero. Esa era la verdad. Mateo solamente quiere su beneficio, pero tiene un encuentro con Jesús, se hace seguidor de Jesús, lo ve morir en la cruz, lo ve ser puesto en una tumba, y días después Mateo platica con él. Y por eso Mateo pasa el resto de su vida no solo diciendo lo que Jesús dijo, sino más importante, que lo vio morir en la cruz, pero lo vio resucitar. Descartar la resurrección es decir que Mateo es un mentiroso o que Mateo inventó eso. Ahora, si toda la evidencia que tuviéramos fuera Mateo, podríamos decir, bueno, es uno. Pero también tenemos a Marcos. Marcos es de origen griego que vivía en Jerusalén. La mamá de Marcos es una mujer de recursos. Marcos fue muy amigo de Pedro, y vivían en el mismo pueblo que Pedro. Pedro platica con Marcos, y Marcos seguramente vive en la época, no sabemos si fue testigo o no de la resurrección, que él lo haya visto, no lo registra de historia, pero vivió en esa época. Y Marcos es el primer evangelio que se escribe. Y Marcos creyó en la resurrección de Jesús. Después viaja con Pablo, viaja con Pedro, compartiendo no solo los milagros, no solo que Jesús había sanado enfermos, sino compartiendo el mensaje principal: Jesús resucitó. Pero también está el doctor Lucas. Lucas es el científico de la época, y Lucas habla de un muerto que vuelve a la vida. Y cuando Lucas empieza a escribir la historia, él dice: yo quiero hacer un registro exacto, cronológico, de los eventos que hemos visto. Así empieza el escrito que hace el doctor, y escribe lo que sucedió después de la resurrección en el libro de los Hechos. Quienes pudieron leer a Lucas pudieron decirle: a ver, Lucas, deja de decir tonterías, vamos, te llevamos a la tumba, mira, ahí está el cuerpo. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque no había cuerpo, porque Jesús había resucitado. Lucas dice que entrevistó a tantos como pudo entrevistar. Lucas platicó con más personas y pasa el resto de su vida viajando con Pablo por toda Europa, la Europa conocida de la época, dando el mensaje. Y el mensaje es: Jesús murió en una cruz romana, fue puesto en una tumba, pero al tercer día se levantó. Y el mensaje que comparte es: Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, vivió entre nosotros, lo crucificaron, pero se levantó de la muerte. Entonces, si alguien decide no creer en la resurrección, significa que cree que Mateo, que Marcos, que el doctor está mintiendo, o están confundidos, o inventaron esa información. Pero también tenemos a Juan. Juan es pescador de profesión, y Juan sigue a Jesús. Después escribe varias cartas diciendo que Jesús se levantó de la muerte. Es más, cuando el Señor Jesús está en la cruz, le dice a Juan: Juan, por favor, cuida a mi mamá. Y Juan cuidó a la mamá de Jesús, a María, y pasó tiempo con ella. Seguramente platicaron, conversaron. Pero Juan vio a Jesús ser llevado a la tumba y después lo ve resucitado. Y Juan, igual que los otros, pasa el resto de su vida compartiendo no solo lo que vio, sino lo que experimentó cuando vio a Jesús resucitar. Juan fue preso, fue puesto en la cárcel, no por lo que creyó. Muchos son puestos en la cárcel por lo que creen, sino por lo que vio. Vio a Jesús ser puesto en una cruz, vio al muerto volver a la vida. Si alguien decide no creer en la resurrección, es su decisión, pero decir que todas estas personas están mintiendo es dudar de la historia. La evidencia no se vuelve mala evidencia solo por el paso del tiempo. La evidencia no se vuelve mala evidencia solo por el paso del tiempo. Tenemos también a Pedro. Pedro era pescador de profesión, y en un momento de la historia Pedro es un cobarde.
Cuando arrestan a Jesús, Pedro niega que sea un seguidor de él. Cuando arrestan a Jesús, Pedro niega que lo conoce y abandona a Jesús en la hora más oscura de Jesús. Pero tiempo después, Pedro escribe unas cartas donde deja claro que Jesús se levantó de la muerte. Pedro lo vio ser puesto en la cruz. Pedro vio cómo su cuerpo fue puesto en la tumba. Y de pronto, este hombre que fue un cobarde, que negó a Jesús, llegó a ser el mensajero de Jesús, diciendo que Dios envió a su hijo llamado Jesús, fue puesto en una cruz, fue muerto, pero al tercer día resucitó. Tanto así que Pedro es arrestado en Roma y es llevado a Roma para ser juzgado y es condenado a la muerte. Y la tradición dice que no quiso morir como su Salvador y pide que lo crucifiquen boca abajo porque no es digno. Y muere no por algo que creyó, sino por algo que vio a un muerto que resucitó. Y quizá el más escéptico de todos los que podamos mencionar hoy es Santiago. Santiago es hermano de Jesús, es medio hermano, es hijo de María y José. Y es el más escéptico porque crecieron juntos. Santiago registra la Biblia. Santiago no cree que Jesús sea el Mesías, que su hermano sea el Hijo de Dios. No cree que Jesús sea el Mesías, el enviado, hasta después que resucita. Y era lo necesario. ¿Qué tiene que hacer tu hermano para convencerte que es el Hijo de Dios? Solamente que vuelva de la muerte. Y hasta ese momento Santiago se convence que su hermano con el que creció es distinto, es el Hijo de Dios, y se pasa el resto de su vida creyendo y defendiendo que Jesús es el Mesías. Escribe una carta que lleva su nombre donde dice eso. A Jesús lo mataron, pero resucitó. Y en el primer siglo se vuelve el líder de la iglesia de los creyentes. Y ser creyente era peligroso en esa época porque están en la misma ciudad donde los líderes acusaron a Jesús y lo mataron. Entonces, reconocerse como seguidor de Jesús era arriesgarse a que también lo arrestaran, a que también lo castigaran o lo llevaran a la cruz. Puedes no creer, decidir no creer que Jesús se levantó de la muerte, pero no podemos decir que no creo porque no creo en la Biblia. La Biblia no es más que registros históricos, evidencia histórica que quedó a través de los años. O puedes decir, estos hombres tenían una motivación, algo querían, algo buscaban. Sin embargo, la historia dice que estos hombres no obtuvieron nada a su favor. Al contrario, fueron perseguidos por su fe. Está el apóstol Pablo, quien casi escribe la mitad del Nuevo Testamento, y Pablo aparece en la historia como perseguidor de la iglesia. Pablo está en contra de Jesús, en contra de los seguidores de Jesús. Cree que son una secta, creen que están dañando el judaísmo. Pablo pide permiso, pide autorización para perseguir a los cristianos donde quieran que estén. Él quiere purificar la fe. Los metería en la cárcel y quería que fueran ejecutados igual que Jesús. Pero Pablo tiene un encuentro con Jesucristo y pasa de ser perseguidor a ser defensor del cristianismo. Y pasa el resto de su vida dedicado a organizar iglesias. Pablo conoce a Santiago, se reúne con Pedro, con Mateo, con Andrés, con Juan. Y los discípulos le narran a Pablo todo lo que vivieron y todo lo que sucedió con la vida de Jesús. Y Pablo llega a la convicción que Jesús es el Hijo de Dios, que da su vida en la cruz, que fue puesto en la tumba, pero que resucitó al tercer día. Entonces, nosotros como cristianos no creemos que Jesús vive porque lo diga la Biblia. Lo creemos porque lo dijo Mateo, Marcos, el doctor Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Pablo. Personas que vivieron en esa época, dejaron registros y cientos de estos registros continúan en muchos museos actualmente. Está la historia registrada. Críticos de textos, estudiantes de historia dicen que los manuscritos que sobrevivieron seguramente son una porción pequeña de todo lo que se escribió. Pero nuestro Dios en su infinita soberanía permitió que los registros suficientes permanecieran hasta nuestros días para sentar la evidencia.
Iglesia, somos bendecidos al tener tanta evidencia, tanta documentación histórica. Nuestra fe, me gustaría dejar esto claro, nuestra fe no es ilusoria, nuestra fe tiene sustento. Nuestra fe está basada en lo que sucedió en la historia, y lo he dicho muchas veces y a riesgo de ser repetitivo, pero hay mucha más documentación histórica de Jesucristo que del César, que de cualquier emperador romano, que de cualquier filósofo griego. Hay mucha más documentación histórica de Jesús. No nos avergoncemos o no seamos tímidos al reconocer a Jesucristo. La presión social es tanto, diciendo tantas mentiras opuestas, y lo dicen con tanta seguridad, con tanta convicción, que aparentemente el cristiano debe ser tímido o estar inseguro, porque ellos dicen: no, esto es falso, es mentira, y lo dicen con tanto ímpetu. Pero iglesia, tenemos la historia de nuestro lado. ¿Cómo es posible que tengamos tanta información? ¿Por qué tantos testigos? Porque es un evento histórico. Y valió la pena hacer copias y copias y copias para distribuir esa información. Y es así como llega hasta nuestros días. Y además, todos estos que escribieron que Jesús resucitó no creían que fuera a resucitar. Lo creen hasta después que lo vieron resucitado. A pesar de que Jesús muchas veces les dijo que iba a resucitar, no lo creyeron. Ahora, estos hombres son importantes en la historia. Hay ciudades, hay catedrales, hay calles que llevan sus nombres, pero ninguno de ellos esperaba que Jesús resucitara. Escucha, nadie. Después de ser puesto en la tumba el Señor Jesús, se van a sus casas, se esparcen. No creían que resucitaría, y esto lo sabemos porque ellos mismos lo admiten. En el primer siglo no era raro ver cuerpos colgados en la cruz por semanas, por días, ser comidos por las aves. Era un mensaje que el Imperio Romano daba hacia las personas que le tuvieran miedo a Roma. Ahora, en Jerusalén, cuando un judío era colgado, muerto o crucificado en una cruz, la ley judía no permitía que el cuerpo estuviera colgado en el día del reposo. Entonces lo tenían que bajar antes. Pilato daba la autorización y el cuerpo era llevado en ocasiones al basurero, a la gehenna, o puestos en cuevas para que ahí los animales hicieran el resto. Ahora, cuando Jesús muere, y esta es la historia que nos tiene reunidos en esta mañana, cuando Jesús muere, van a ver a Pilato dos hombres. Nadie podía tomar el cuerpo sin la autorización. Estos hombres son José de Arimatea y Nicodemo. Los dos son hombres de influencia, son hombres ricos, son hombres reconocidos en su sociedad. Nicodemo es fariseo. Nicodemo es amigo de aquellos que acusaron injustamente a Jesús, y en secreto era un seguidor de Jesús. Pero una vez crucificado, él se declara seguidor abierto de Jesús y va a Pilato a pedir el cuerpo para bajarlo. Pilato les concede el permiso, y ¿sabes qué hacen con el cuerpo? Estos hombres escucharon sus enseñanzas. Estos hombres escucharon que Jesús dijo que iba a resucitar. Pero una vez que bajan el cuerpo, no lo llevan a su casa para esperar que resucite. Lo llevan a la tumba. Lavan su cuerpo a prisa, el sol se está ocultando, empezará el sabbat, ya no pueden trabajar, no pueden hacer ningún trabajo. Lo bajan, lo lavan y meten el cuerpo en la tumba y se van a sus casas. ¿Por qué? Porque no creyeron que se levantaría de la muerte. Lo que pensaron es: seguramente todo ha terminado. Nos confundimos, no era el Mesías, fue uno más que quiso ser, pero todo ha terminado. Para ellos es difícil esperar la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque al bajar el cuerpo está inerte. Vieron su cuerpo desfigurado, vieron su cuerpo manchado de sangre, vieron la lanza atravesar su costado, olieron la sangre reseca, cargaron el peso muerto, desfigurado de Jesús. El doctor Lucas nos dice lo que hicieron sus seguidores al verlo muerto. Lucas 24, verso 1. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Las especias eran, valga la redundancia, especias que untaban en el cuerpo de la persona fallecida
para darle la correcta sepultura. ¿Por qué llevan especias? Porque pensaron que permanecería muerto. Las mujeres supieron que José y Nicodemo arreglaron el cuerpo y siendo hombres seguramente lo hicieron mal. Y ellas tienen que ir a preparar el cuerpo como es debido. Creyeron en Jesús, fueron transformadas por Él, pero van a preparar el cuerpo porque creyeron que se quedaría en la tumba, que continuaría muerto, y querían prepararlo de forma decente. Versos 2 y 4, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas. ¿Por qué estaban perplejas? Porque no esperaban que resucite. Nadie dice, ha resucitado. No, ¿qué pasó? Nos equivocamos de tumba. No saben qué pensar. De pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Cómo que por qué? Porque está muerto. Porque pensamos, lo vimos morir, lo vimos entregar su último aliento en esa cruz. ¿Cómo que por qué buscamos entre los muertos? Porque aquí debería estar. Solamente queremos preparar bien el cuerpo. Versos 6 y 7. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Jesús se los dijo muchas veces, pero no le creyeron. Llegó a decirles, me van a arrestar, es necesario que me arresten, que me golpeen y que me maten, pero volveré a la vida. Se los dijo. Y la respuesta de ellos cuando se los dijo, de dos de ellos fue, ok, pero ¿podemos mi hermano y yo ser el primero y el segundo cuando estés en tu reino? Eso le contestaron. Desecharon lo que él les había dicho, porque no creían, porque si es el Mesías no debe morir, el Mesías no va a pasar por esto. Y el ángel les tiene que recordar que esto sucedería. Verso 8 y 9. Entonces o hasta entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Ya no está Judas, por eso son 11. Verso 10. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Si esto es todo un invento, ¿por qué tantos detalles? Si es mentira, debe haber una motivación. Si es inventado, quizá quieren sacar tajada, dijéramos, quieren sacar algo, quieren obtener algún beneficio de ellos. Quizá, como lo escribieron después, Pedro pudo decir, bueno, entonces en la escritura, en lo que vamos al registro histórico, vamos a decir que las mujeres vienen y no les creemos, pero vamos a la tumba e inmediatamente al entrar en la tumba, que escriban ahí y que dijimos, sí, claro, ha resucitado. Pero no dicen eso. No dicen eso. Lucas 24:11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Por qué les pareció una tontería y por qué no lo creyeron? Porque no esperaban que Jesús resucitara. Algo que no podemos negar es que este mismo grupo, que en sus propias palabras están diciendo que perdieron la fe, que se espantaron, que pensaron que Jesús fue otro falso Mesías, son los mismos que pasan el resto de sus vidas diciendo la buena nueva: Jesús ha resucitado. La pregunta es entonces, ¿qué pasó entre es una tontería
a entregar sus vidas por compartir el mensaje de la resurrección. ¿Qué sucedió? No le creyeron, es una tontería, y después dan sus vidas por compartir el mensaje. Jesús ha resucitado. ¿Qué es lo que sucedió? Lo vieron, comieron con él, platicaron con él, vieron a su maestro que fue puesto en la cruz y sangrar. Después se apareció con ellos y les dice: no creen, ¿verdad? Miren, uno de ellos en particular dijo: yo no voy a creer. Y Jesús le dice: aquí está, toca. Por eso creyeron, hasta que lo vieron levantarse de la muerte. Estos hombres no dieron sus vidas por una historia. Estos hombres dieron sus vidas porque al principio creyeron, después dejaron de creer cuando fue puesto en la tumba, pero después vuelven a creer cuando se levanta de la muerte. Por eso la resurrección es central, es el mensaje del cristiano, porque no fue una creencia, no fue una idea, sino es un evento en la historia de la cual fueron testigos. El apóstol Pablo fue perseguidor de los cristianos y después empieza iglesias por todos lados, y lo resume así en una carta que escribe a griegos que viven en Corinto. Los ha visitado, pero ahora les escribe una carta y les dice esto: 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo dice: yo conozco a estos hombres, pasé tiempo con ellos, supe de primera mano que fue sepultado y supe de primera mano que se levantó de la muerte. Alguien pudo preguntarle: pero Pablo, ¿cómo puedes creer esas cosas? Verso 5 dice: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Pedro me lo dijo. Comieron con Jesús, platicaron con él y después se le aparecieron a 12 más. Y continúa diciendo el verso 6: más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Después de platicar con Pedro, con cientos de personas, esto no fue un evento aislado, fueron cientos de personas que vieron a Jesús, no fue una alucinación grupal. Pablo conoció a muchos a ellos. Pablo le está diciendo: gente de Corinto, sé que es difícil creer. ¿Quién va a creer así de buenas que alguien te diga un muerto resucitó? Por supuesto que es difícil de creer, pero deben creerlo, porque yo mismo platiqué con esas personas, más de 500 testigos de todos estos eventos. Si quieren, vengan conmigo y los platicamos, y ellos les dirán lo que sucedió. Jesús vive, resucitó. Versos 7 y 8. Luego lo vio Santiago, hermano de Jesús, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me corresponde, también lo vi yo. Iglesia, lo que hoy celebramos, lo que hoy recordamos, es un evento histórico. Y sí, es difícil de creer para algunos, pero nuestra fe no es ciega. La documentación histórica atestigua este hecho, tanto así que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Pablo dice: lo vimos, platicamos con él, comimos con él. Jesús está vivo. Y por eso Pablo pasa el resto de sus vidas diciendo a los no judíos: Dios envió a su Hijo Jesús,
Su nombre es Jesús. Murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y volvió a vivir, resucitó. Por eso, si pones tu confianza en Cristo y le pides perdón de tus pecados, Él te perdona tus pecados, porque Él puede hacerlo, porque es el Hijo de Dios. Esto quiere decir que como cristianos, la cimentación de nuestra fe es un evento histórico, no es algo emocional, no es algo que me mueve a la emoción. Es un evento histórico documentado mucho más que cualquier otro evento de la época. Los manuscritos no fueron escritos por personas que fueron pagadas para que la escribieran. Los emperadores hacían eso, y todos los emperadores en sus autobiografías pues salían bien parados. Hombres y mujeres lo vieron morir y pagaron un precio muy alto. Dieron sus vidas por decir que Jesús había resucitado. Dieron sus vidas en Roma, en muchas partes, por decir Dios lo levantó de la muerte. Pablo, que era un perseguidor acérrimo de los cristianos, después Pablo pasa su vida diciendo este mensaje: Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías. Tanto así que a Pablo dice que lo latigaron, lo azotaron, lo dieron por muerto, lo golpearon, naufragó toda una noche en el mar sostenido a una tabla. Si queremos decir que ellos obtuvieron algo, sí obtuvieron algo, pero no en esta vida. Estuvieron dispuestos hasta el martirio. Por eso celebramos Semana Santa. Por eso seguimos creyendo que Cristo vive, porque se levantó de la muerte. Jesús vive. Entonces, si tenemos toda esta evidencia histórica, vivamos nuestro cristianismo con libertad, con seguridad, con fe. Vivamos nuestro cristianismo, y por supuesto habrá personas que se burlen, habrá personas que nos tachen de ignorantes, pero quien te diga así seguramente no se ha tomado el tiempo de investigar y repite las mentiras que alguien más dice. La historia está de nuestro lado. Proclamemos con seguridad: nuestro Señor, nuestro Jesús vive, y porque Él vive, también nosotros viviremos. Él dijo que daba su vida por el perdón de los pecados. Entonces, tus pecados, si tú ya te pusiste a cuentas con Dios, todos ellos han sido perdonados. Y tenemos la certeza, cuando Cristo venga o cuando nos toque dejar esta vida, seremos recibidos por Él. Celebremos que nuestro Señor resucitó y con ello nos ha dado salvación y vida eterna. Jesús no se quedó en la tumba, se levantó de la muerte y ahora vive y reina para siempre. Y la palabra dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y esta figura nos da una seguridad: está sentado a la diestra del Padre. Cuando dijo en la cruz: consumado es, todo ha terminado, va al Padre y está sentado. No está de pie preocupado qué va a pasar. La historia ya terminó, ha sido consumada, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino tiene vida eterna para siempre. Palabra de Dios. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar y meditas en esto que acabamos de decir? Jesucristo vive, y Él dijo: me voy y les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya
vendrá el Consolador. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, iglesia, esa es otra certeza. El Espíritu Santo vino a nosotros. La palabra dice, Efesios, cuando creemos en Él, somos sellados con el sello de su Espíritu. Ya tienes el Espíritu Santo en ti. Y esa es la garantía, dice la palabra, esa es la garantía de la herencia que vamos a recibir. Nuestro tiempo aquí pues es temporal, es obvio, es una redundancia, no lo sé. Nuestro tiempo, nuestra vida aquí es temporal. Nuestra vida aquí es temporal, pero fuimos destinados para vivir en la eternidad en su presencia. Pero hoy celebramos, nuestro Señor resucitó. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, por tanta evidencia. Y en ocasiones, Señor, la cultura, la sociedad grita tan fuerte que intimida. Pero, Señor, hoy tomamos convicción. Tú has resucitado. La historia lo registra. Y nuestra vida es testimonio de ello, Padre, porque nos has transformado, porque has llenado nuestra vida. Padre, gracias por tanta misericordia, por tu perdón. Amado Señor, que nuestra vida siempre esté presente en nuestra memoria. Tú has resucitado y hay un propósito entonces para nosotros. Tienes un plan para nosotros. Tú cumplirás tu promesa. Tú cumplirás lo que has dicho de nosotros. Entonces, toda tu palabra, toda la escritura, la debo leer, la debo devorar, la debo estudiar, porque son tus palabras. Y lo que dicen ahí, me lo dices a mí. Lo que dices ahí se cumplirá. Y tú vendrás una vez más. Y tú consolarás. Y tú limpiarás toda lágrima. Todo llanto, todo dolor terminará. Padre, para eso fuimos llamados. Mientras ese tiempo llega, Padre, sosténnos. Que tu Espíritu Santo nos sostenga. Porque en esta vida, nos lo dijiste, tendrán aflicción. Pero no teman, no temas. Yo he vencido al mundo, dijiste. Padre, ahí nos sostenemos. Y todo lo que pasemos en esta vida, lo que vivamos, lo que experimentemos, Señor, que cumpla un propósito. Que cumpla un propósito. Y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Él es fiel, iglesia. Y antes de terminar la reunión, vamos a honrar a nuestro Dios y vamos a honrar la palabra. Este es el momento para nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si quieres un sobre, levanta tu mano, te van a dar un sobre, o puedes depositar en las canastas. Y antes de depositar, si quieres un sobre, levanta tu mano, te van a dar uno. Y antes de pasar y depositarlos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos has dado, Señor, lo que no podríamos comprar, lo que nunca podremos merecer. Nos has dado la oportunidad de estar contigo por la eternidad. Con solo reconocerte, Señor, como nuestro Salvador. Gracias por cada uno de tus hijos, Padre, que tomó el tiempo en esta mañana, muy temprano, para venir a celebrar y a darte gracias, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que tomó este tiempo, Padre. Bendíceles, Señor. Honra su esfuerzo, Padre, y que tengan bendición, que tengan paz, que tengan el anhelo de su corazón resuelto, que toca sus cuerpos, Señor, y da sanidad, Padre bendito, que haya milagros, señales, prodigios. Haz tu obra, amado Padre. Gracias, Señor. Ponemos ante ti lo que de tu mano hemos recibido,
Recibe, Señor, los diezmos, las ofrendas de tu pueblo y prospérales. Bendíceles, Señor, en todo lo que hagan. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Pueden pasar a ofrendar, a diezmar, a dejar su ofrenda. Y bueno, les da tiempo exacto para el desayuno y el almuerzo. Y a las 11 de la mañana nos vemos para continuar celebrando y recordando lo que pasó en esta fecha. A las 11 de la mañana continuamos, será un tema diferente, así que aquí los esperamos. Buen día, nos vemos en un par de horas. Dios les bendiga.